Bienvenidos a un módulo más de Economía para los Negocios. En este quinto módulo vamos a revisar dos incógnitas que tienen todo empresario. ¿Cuánto producir y a qué costo? Los objetivos de aprendizaje de este módulo serán: ¿cuánto debe de producir el empresario? ¿Cuál es la cantidad óptima? Y esta respuesta va a estar muy fundamentada sobre, bueno, ¿cuánto espera ganar? Al final del día, los empresarios, los emprendedores quieren aumentar sus ganancias lo máximo posible. Vamos a revisar ese punto donde logran este objetivo. Y también saber hasta dónde. Producir más en ocasiones no es lo más conveniente. Entonces, en este módulo lo que vamos a revisar son las principales disyuntivas que se enfrentan los productores. Antes de comenzar, vamos a platicar un poco sobre la empresa. Hoy en día no nos preguntamos, tal vez ya no reflexionamos o filosofamos de por qué existen las empresas. Ya damos por sentado que es una unidad de producción eficiente. Esto no era así hace varios siglos. Antes de la revolución industrial existían pequeños talleres, ¿sí?, donde podemos observar que eran micronegocios. Viene la revolución industrial, se puede producir en masa y entonces observan ciertos beneficios, sobre todo en costos, también en tiempo de producción, de agrupar esa producción, los trabajadores, factores de producción en una unidad, en un espacio geográfico. Y eso ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, básicamente, una empresa es aquella que va a utilizar insumos, materia prima, a través de los factores de producción, va a convertirlos, va a elaborar o va a crear bienes y servicios que va a ofrecer a los consumidores. A los consumidores que lo revisamos en módulos anteriores. Entonces, si quieres revisar cómo están o las decisiones que tienen los consumidores, te invito a que nos acompañes en el módulo número 2, número 3, que lo vas a revisar. Muy bien. Entonces, los empresarios todos los días toman decisiones sobre su actividad productiva y vamos a revisar tres de ellas que son muy importantes o centrales. La primera, ¿qué cantidad producir o cuánto producir? No se trata solamente de producir por producir, sino que esa producción te logre maximizar tus ganancias. Obviamente que se pueda vender. La segunda es cómo producirla. Aquí van a entrar en juego los factores de producción. Cada empresa va a decir la combinación óptima de factores de producción que les van a ayudar, o es la estrategia que van a tomar para producir. La tercera, precio de venta. Este factor, esta decisión, la vamos a analizar en los siguientes módulos. Nos vamos a concentrar sobre todo en la parte de costos y también en la parte de producción, aunque el precio de venta también va a ser muy importante, pero nos va a quedar un poco más claro en los siguientes módulos, y ya lo vimos un poco también cuando analizamos la elasticidad, precio de la demanda. Ahí observamos cuáles son los precios que el productor puede tomar. De nuevo, si no has revisado ese módulo, te invito a que revises la información específica. Muy bien, entonces, ¿qué es un factor de producción o cuántos hay? El primero, la tierra. ¿A qué nos referimos con tierra? Bueno, a un espacio físico que tiene que tener la empresa.
Obviamente va a depender mucho de su actividad económica, a qué se dedique esa empresa. Si estamos hablando de una empresa agrícola, pues va a necesitar grandes parcelas, ¿sí? Varias hectáreas para la cual tener su producción agrícola. También, si somos un poco más pequeños, bueno, pues necesitamos un espacio físico, aun y cuando seas una empresa de servicios, necesitas una oficina. Ahora, un coworking, bueno, un coworking, si no tienes una oficina física, también va a ser tierra porque te va a costar. Ese espacio te va a costar, entonces necesitas. Todas las empresas necesitan un espacio físico, algunas no necesariamente que adquieras, digamos, un terreno, lo puedes rentar o incluso lo puedes rentar de forma compartida. Ya hoy en día pues hay muchas flexibilidades, pero indiscutiblemente todos necesitamos tierra. El segundo factor de producción es la mano de obra. De mismo modo que la tierra depende de la actividad económica para ver qué tan intensivo es la empresa en contratar trabajadores. En la industria agrícola, en la industria de la construcción, bueno, son muy intensivas en mano de obra. Pues hay que sembrar, hay que levantar la cosecha y en la construcción, bueno, también hay que levantar pilares, hay que hacer trabajos de albañilería, son muy intensivas. También en la parte, por ejemplo, de alimentos, todos alimentos procesados, pero habrá otras actividades que ya no sean tan intensivos en mano de obra, muchas de ellas de servicios. Piensen ustedes ahora en los servicios bancarios, como mucha mano de obra está siendo desplazada por estos cajeros inteligentes. Entonces, eso nos lleva a nuestro tercer factor de producción, que es capital. Aquí nos vamos a referir sobre todo a capital físico, no tanto capital financiero, es decir, dinero, sino aquellos bienes que nos ayudan a producir otros bienes. Bienes de capital, también, así lo podemos decir. Entonces hablamos de tierra, de mano de obra, pero también de herramientas, de maquinaria, de equipo, de robots, de tractores, de camiones, de congeladores. Todo aquello que se requiera, sea un instrumento con más o menos grado de tecnología para que se pueda producir. Esto es muy interesante porque los empresarios toman decisiones sobre las combinaciones de estos tres factores. Toda la empresa lo que busca va a ser maximizar beneficios o ganancias. Y bueno, esto lo puede hacer de dos formas, puede ser vendiendo más, pero también al minimizar sus costos. Aquí es algo muy importante. Una vez que veamos la ecuación, quedará más claro, pero la empresa termina escogiendo su tecnología. ¿A qué llamamos tecnología? Bueno, en este punto la tecnología es la combinación que hace entre capital, mano de obra y tierra. Habrá empresas que definen su tecnología, a lo mejor su producción va a ser más basada en robots, por ejemplo, que en mano de obra. Entonces, las empresas no necesariamente van a tener el mismo grado de tecnología porque no van a escoger necesariamente el mismo combinación. A lo mejor hay empresas que van a dedicar, por ejemplo, si estamos hablando en producción automotriz, bueno, a lo mejor van a querer ser un poco más artesanales o tradicionales y que las piezas sean ensambladas a mano por personas para que tengan más detalles. Habrá otras empresas que quieran que sea más automatizado, tal vez para ahorrar tiempo, tal vez porque también ahorren costos, si es que en su país la mano de obra es muy cara, este es un factor también importante, y entonces van a tener distintas combinaciones. La verdad es que dos empresas, aun y cuando produzcan un producto o un servicio similar, no necesariamente van a tener la misma tecnología, es decir, la combinación de factores. Entonces, la función de producción definida por Samuelson, nos dice que es la relación entre insumos, materias primas que la empresa adquiera
también bienes intermedios, y la factores de producción. Eso basado, bueno, y la producción total basado en un nivel de tecnología. Como dijimos, el nivel de tecnología va a ser factores de producción. Entonces aquí les traigo un ejemplo didáctico, hipotético sobre producción de zapatos y cuál debería ser lo que esta empresa debe de producir. De nuevo, va a ser un ejemplo que nos vamos sobre todo a interesar por producción. Ahorita vamos a dejar de lado costos, nos vamos a centrar en producción. Muy bien, pues entonces te invito a que te suscribas a este canal, Economía HD Oficial, para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos y también revises los distintos cursos que tenemos para ti. Volviendo a nuestro ejemplo, bueno, los productores también van a tomar decisiones de forma marginal, como lo vimos en nuestro primer módulo. Va a ser muy importante. Entonces, aquí observemos cómo tenemos una tabla donde se muestra la cantidad de trabajadores que pudiese contratar esta empresa de zapatos. Pues no contratar ningún trabajador, pero eso no es muy conveniente porque no produciría nada. El primer trabajador ya le produce 100 zapatos. Piensen ustedes que sea una producción mensual. Dos trabajadores ya incrementa la producción a 250, tres trabajadores 450, 4 600 y así sucesivamente. Entonces la primera pregunta que nos hacíamos es ¿cuánto debe producir la empresa? Bueno, aquí vamos adentrando en nuestro análisis y vamos a poder contestar parcialmente esta respuesta. Lo primero es observar cada uno de la relación entre trabajadores y producción, en este caso producción total. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer considerando esta información es si el empresario debería de contratar al séptimo trabajador. Y esto nos va a ser contestado, parcialmente contestado por nuestra tercera columna, producto marginal. El producto marginal o la producción marginal significa cuánto crece nuestra producción conforme nosotros agregamos trabajadores. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro primer trabajador nos va a aumentar la producción en 100. ¿Sí? El segundo trabajador, cuando se contrata el segundo trabajador, ya no es de 100 la producción, son 250. Entonces va a crecer de 100 a 250, 150. ¿Sí? El tercer trabajador nos aumenta no la producción y nos aumenta de 250 a 450 más 200. El cuarto trabajador nos aumenta de 450 a 600, es decir, ese cuarto trabajador nos daría 150 zapatos más al mes. Contratar al quinto trabajador nos aumenta de nuevo la producción hasta 100. El sexto trabajador, observen, ya solamente 50, mientras que el séptimo trabajador no nos aumenta en nada, ¿sí? De 750 a 750. Entonces la primera conclusión que vamos a derivar de esta tabla, de estos números, es que el empresario no debería de contratar un séptimo trabajador. No quiere decir, ojo aquí, no quiere decir que ese séptimo trabajador no haga nada o que sea un flojo, ¿sí? Quiere decir que las condiciones de todos los 7 trabajadores no permite incrementar más allá de 750 en la producción. Puede haber varios motivos. Piensen ustedes, si están en un taller de zapatos y tal vez el taller no es muy grande, ¿sí? Pues se van a estar estorbando.
Otro factor de producción, maquinaria. Tal vez no haya tantas, no sé, maquinaria para coser zapatos. A lo mejor solamente hay 2 o 3. Entonces ya el séptimo trabajador tiene que esperar y entonces se crean algunos cuellos de botella. Y en conclusión, aun y cuando el trabajador no quiere decir que no vaya a hacer ni un par de zapatos, quiere decir que la combinación de 7 trabajadores, dado el capital y la tierra, que en este ejemplo estamos dejando fijo, es decir, no está cambiando, no sabemos cuánto es, pero lo que sabemos es que no está cambiando, nos está diciendo que no nos va a incrementar la producción. Entonces, 7 trabajadores, no. ¿Sí? Aquí se tiene que revisar de nuevo los otros 2 factores de producción que está ocurriendo ahí para incrementar la producción, pero al menos aumentando los trabajadores no pasa eso. Observemos también que a medida que se contrata cada nuevo trabajador se va incrementando la producción. Sin embargo, esa producción va disminuyendo, es decir, alcanza un punto máximo, en este ejemplo de 200, y después baja a 0. Incluso si nosotros aquí contratáramos un octavo trabajador, tal vez la producción sería menos de 750, tal vez volvería a ser de 700. ¿Por qué? De nuevo, se estorbarían más, a lo mejor ahora habría incidentes o accidentes que retrasarían la producción y entonces en lugar de producir más terminas produciendo menos porque ya no hay las condiciones óptimas, ¿sí? Para seguir aumentando esa producción. Entonces definitivamente el trabajador 7 no, ya lo podemos rechazar desde este momento, pero nos interesa saber cuánto o cuál es el producto, digamos, máximo, dónde estamos sacando el máximo beneficio a nuestros trabajadores. Y entonces la producción media nos puede ayudar mucho en este ejemplo. La producción media no es otra cosa más que el promedio. En promedio, ¿cuántos zapatos haría cada trabajador? Entonces, obviamente omitimos el 0, pero aquí, cuando hay un trabajador, pues en promedio hace 100 zapatos. Fácil. Cuando tenemos 2 trabajadores, en promedio, ¿sí? 125. Cuando son 3 trabajadores, en promedio son 150. 4 trabajadores, observen, 600 entre 4 nos da también 150. 700 entre 5 pueden hacer en su calculadora. 700 entre 5, 140. 650 entre 6, 750 entre 6, 125 y 750 entre 7 nos da 107 y fracción, ¿no? Pero como no hay zapatos fraccionados, pues dejamos 107. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos un poco más de información sobre cuál es más eficiente. Observemos de nuevo que a medida que va aumentando la cantidad, bueno, también se va haciendo más eficiente. Y aquí se logran, ¿sí?, el punto máximo o producción media máxima en 3 y 4 trabajadores. Entonces, si solamente estamos considerando producción, eficiencia productiva, aquí nos debemos de decantar por 3 o 4 trabajadores. De nuevo, no estamos viendo ni salarios, ni cuánto debe producir, las metas de producción de esta empresa. Aquí estamos viendo optimización del número de trabajadores. Ok, entonces producción media. Y nos debemos de decantar por contratar 3 trabajadores, estamos hablando en términos solamente de eficiencia, porque aunque ambos hacen 150 en promedio, bueno, se incrementa, ¿sí?, en 200. Entonces, esto aquí es donde se logra una mayor eficiencia, ¿sí?
Entonces, esto es para ejemplificar cuántos trabajadores debemos de contratar. Es importante porque no necesariamente contratar más trabajadores es lo ideal, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, si se quiere aumentar la producción, este empresario pues sabe que con 3 se logra digamos, un punto máximo, ¿sí? Y necesita producir, pues tendría que ver que si empieza a contratar el cuarto, quinto, sexto trabajador, también se ha proveído por mayor tierra o mayor capital. Mejor esos factores ya combinados sí les van a incrementar. Entonces el empresario tiene que estar muy consciente de las distintas combinaciones entre tierra, capital y mano de obra para lograr la mayor eficiencia. Aquí en 3 trabajadores es donde está logrando, ¿sí? Digamos, sacando el mayor provecho a estos trabajadores. De todas las posibles cantidades que va a producir, aquí está sacando el mayor potencial. Si necesita obviamente producir 750, pues lo más conveniente no es solamente aumentar los trabajadores, sino también revisar cómo están de capital y mano, capital y tierra, y también hacer los ajustes necesarios. A lo mejor aumentando contratando 2 trabajadores más y aumentando tierra y capital, bueno, pudiese seguir conservando esa eficiencia productiva. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, al siguiente diapositiva. No sin antes recordarte que te puedes suscribir, por mientras que borro aquí esos ejemplos y continuamos. Muy bien, esta función de producción, como se conoce, bueno, es algo que se observa mucho en las empresas. A medida que el número de trabajadores se incrementó, la producción hizo lo mismo. Fue muy obvio cómo cuando fuiste incorporando del primero al segundo, del segundo al tercero, la producción creció y creció mucho, ¿sí? Digamos de forma marginal. Cada incremento de una unidad pues aumentó en mucho la producción de zapatos. Sin embargo, cada vez que se contratan trabajadores, esa curva se achata o la pendiente se va haciendo más horizontal, menos pronunciada, ¿sí? Eso se conoce como rendimientos decrecientes. Los rendimientos decrecientes nos indican que a medida que se utiliza más de un factor de producción, cada vez hace menores aportaciones individuales a la producción total. De nuevo, ahora como empresario, como emprendedor, te darás cuenta que si quieres producir, no necesariamente tienes que contratar más trabajadores, sino revisar las condiciones de optimización, revisar el producto medio y poder hacer ajustes incluso en capital. Tal vez no necesitas contratar el doble de trabajadores para duplicar tu producción. Tal vez necesitas aumentar un 20-30% y lo demás dotar mayor capital y trabajo. Eso es algo muy importante. Entonces, en una función de producción que tiene esta forma, tenemos una parte donde es creciente, rendimientos crecientes. A mayor número de trabajadores va creciendo la producción y tenemos una pendiente muy pronunciada, ¿sí? Después hay una zona donde son rendimientos constantes. Es decir, si tú duplicas la cantidad de mano de obra, pues la producción se va a duplicar también. Es una relación más 1 a 1. Y bueno, aquí podemos visualizar una línea incluso de 45 grados. Después llegamos a nuestra zona de rendimientos decrecientes. Como comenté, cada vez que se contrata un nuevo trabajador, va a incrementar la producción, pero hasta cierto límite. Incluso si contratas más trabajadores de los necesarios, puede empezar a disminuir tu producción.
por los factores que mencioné. Se pueden estorbar, puede propiciar de más accidentes, se generan cuellos de botella. Entonces, no necesariamente más trabajadores es más producción. Ahí está la ley de los rendimientos decrecientes, lo cual debes de tener en cuenta cada vez que quieras aumentar la producción. Tal vez te convenga incluso poner una sucursal o una nueva planta, no necesariamente agrandar la que ya tienes o contratar más trabajadores. Tienes que revisar la combinación óptima entre estos factores de producción: mano de obra, tierra y capital. Muy bien, entonces las empresas están diseñadas o tienen el mismo objetivo común: incrementar los beneficios económicos de sus dueños o de los socios, también conocido como ganancias. Y entonces vamos a revisar cómo es esto posible. Bueno, los beneficios económicos o ganancias van a ser igual, obviamente es una utilidad bruta, y es la diferencia entre ingreso total y el costo total. El beneficio económico o la ganancia bruta o la utilidad bruta, dependiendo si eres más contable o más financiero, si utilizas el término de utilidad, bueno, no es otra cosa más que tus ventas totales, ¿sí? P por Q menos el costo total de tu producción. Y entonces aquí siempre hay, digamos, dos formas. Aquí, por ejemplo, alguien diría, bueno, ¿cómo aumento esas ganancias, esos beneficios? Bueno, una forma de hacerlo, si nosotros queremos aumentar, digamos, esto, los beneficios, pues es aumentando las ventas. ¿Sí? Si el ingreso total se vuelve más grande, pues esto va a aumentar los beneficios, vas a ganar más. Entonces, es una opción vender más, pues sí, es algo lógico. Sin embargo, las ventas totales también van a estar supeditadas al consumidor. Observen cómo es un factor exógeno hasta cierto punto de la empresa, porque hay publicidad. De eso vamos a hablar en los siguientes módulos, no te los pierdas. Pero aquí pues dependemos de que nos compran los consumidores, y bueno, hay aquí distintos factores. Otra forma de aumentar ese beneficio o esa utilidad bruta va a ser a través de disminuir el costo total. Esta es una estrategia interesante porque podemos reducir los costos al mínimo para maximizar los beneficios, obviamente cumpliendo con temas de calidad. Obviamente no solamente reducir costos por reducirlos, sino poder lograr ese trade-off entre menos costos y conservar la calidad y aumentar los beneficios. Ahora, esta variable o este conjunto de variables que son más endógenas para la empresa. ¿A qué me refiero con endógenas? A que nosotros podemos tomar esas decisiones. Al final, tú decides a qué proveedor le compras los insumos. Habrá insumos que solamente un proveedor o pocos proveedores lo tengan. Ese es otro tema que abordaremos en los siguientes módulos. Pero tú decides qué insumos vas a utilizar, ¿sí? La calidad de los insumos, y también decides los factores de producción. Los factores de producción es la combinación. Recuerden, los factores de producción cuestan, por eso se van a convertir en un costo, ¿sí? La tierra cuesta. Si la compraste, obviamente hay un costo grande, un desembolso significativo. Si rentas, también es un flujo que va a estar saliendo de tu empresa mes con mes. Si contratas trabajadores, pues hay que pagarles un salario, eso también va a ser un desembolso, y el capital también cuesta.
si estás comprando computadoras, si estás rentando montacargas, eso va a tener. Pero al final tú decides. Entonces, es importante también tener en claro que una buena estrategia es, aún para aumentar tus utilidades, minimizar costos. No necesariamente vender más es lo óptimo, pero aquí dependes del consumidor. Si tienes un buen producto, obviamente sí, un buen servicio, pero aquí es una forma indirecta o endógena de la empresa, decisiones endógenas, y aquí es también algo exógeno que obviamente la publicidad te va a ayudar. Ahora, alguien diría, bueno, ¿y qué tal las dos al mismo tiempo? Al mismo tiempo, entonces puedes aumentar el ingreso total y disminuir los costos totales. Puede ser, pero en el muy corto plazo. Es muy complicado que tú vendas más, y que al mismo tiempo estés disminuyendo costos. Puede ser un periodo muy corto de tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues si estás vendiendo más vas a tener que aumentar, por ejemplo, publicidad, vas a contratar más trabajadores, vas a contratar más unidades para transportar, y entonces obviamente esto no, esto no, no se puede sostener en el tiempo, va a ser en el corto tiempo, pero bueno, en algún momento puede hacer ese escenario. De acuerdo. Entonces, los factores de producción, como comenté, se van a traducir en costos para las empresas. Entonces tenemos insumos que obviamente cuestan, los factores de producción que también van a tener, o vamos a tener que hacer un desembolso, y todo eso lo necesitamos para generar producción y obviamente vender. Y en esas ventas obtener una ganancia. Vamos a conocer un poco más a detalle los costos. Tenemos dos grandes tipos de costos. Los costos fijos, que son aquellos que son independientes del nivel de producción. Vamos a ver algunos ejemplos. Y costos variables. Los costos variables sí dependen del nivel de producción. Los costos variables son, digamos, más sencillos de identificar, en el sentido que son necesarios. Por ejemplo, todos los insumos se van a convertir en costos variables. Si nosotros estamos produciendo más zapatos, pues vamos a utilizar más suela, vamos a utilizar más piel, ¿sí? Tela. Si nosotros estamos produciendo camisas, estamos produciendo automóviles, vamos a utilizar más tela, vamos a utilizar más acero, más componentes eléctricos. Entonces, a medida que se aumenta la producción, también aumentan estos costos, ¿sí? Mientras que los costos fijos, si se sigue incrementando la producción, no necesariamente van a incrementar. Entonces los costos totales no es otra cosa más que la suma de costos fijos más los costos variables. Entonces todavía esto lo vamos a desarrollar un poco más. Como comenté, tenemos costos fijos, costos variables, y ahora sí, vamos a escribir algunos. Aquí te invito a que te tomes un tiempo, pienses qué costos fijos y qué costos variables tienen las empresas. Vamos a ver uno muy típico, los insumos. Hablamos que los insumos, bueno, van a ser parte de nuestros costos fijos. Perdón, costos variables. La renta del local. Bueno, la renta va a ser un costo fijo. ¿Por qué? Bueno, independientemente cuánto vendas, ¿sí? Tu arrendador te va a cobrar lo mismo, lo que hayan ustedes acordado en el contrato.
Difícilmente, ¿sí? Arrendador le puedes decir, oye, tuve un mal mes, ¿me puedes cobrar la mitad? La verdad es que va a ser muy difícil que eso suceda. Bueno, José es un familiar o alguien cercano. Puede ser que te eche la mano 1 o 2 meses, digo, puede dar esa situación. Pero en general, si es un tercero, un externo, un desconocido, que firmaste un contrato, pues no van a haber esas disminuciones, menos que sea algo extraordinario. Sé que ahora con la pandemia algunos renteros fueron flexibles, pero eso no va a pasar muy seguido. Entonces, costos fijos, ¿sí? Otros son los salarios. Los salarios trabajados, estamos hablando de los factores de producción. Entonces, obviamente, los trabajadores cobran salarios. Los salarios forman parte de nuestros costos fijos. ¿De acuerdo? De nuevo, cada mes, cada quincena, vas a estar pagando a los empleados. Incluso por semana, hay algunas partes, en algunos países que es diario, ¿sí? El salario diario. Bueno, no, independientemente de la frecuencia, se va a convertir en un costo fijo. Ahora, ¿hay salarios que pueden ser costos variables? La verdad es que sí. Por ejemplo, si tu salario depende de comisiones, esas comisiones van a ser costos variables para la empresa. Hay distintos puestos laborales que, pues bueno, tienen una remuneración por comisiones, sobre todo aquellos relacionados con ventas. Entonces, las ventas, obviamente, entre más vendas, puede haber una comisión que sea proporcional al tamaño de las ventas, más algunos, digamos, bonos si llegas a ciertas metas. Lo que sí es que eso va a variar a través del tiempo y por eso son costos variables. También, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de servicios, el agua, la electricidad, o bueno, en muchas partes se conoce como la luz, el internet, el gas, entre otros servicios, ¿sí? Pues esos también son costos fijos. Ojo aquí, porque también puede tener esa dualidad de costos variables. Si alguno de estos servicios es un insumo para tu producción, pues van a ser costos, se va a convertir más bien en un costo variable. Piensen ustedes, por ejemplo, baja aquí en medio, piensen ustedes, por ejemplo, en una panadería. Una panadería pues necesita gas como un insumo, es algo muy necesario. Y entonces si hacen más pan, van a gastar más gas, ¿sí? Y entonces el gas no es un costo fijo, es un costo variable, porque conforme crezca la producción, va a crecer también el gasto en este servicio. Por ejemplo, el mismo gas, si lo comparas, no sé, con un gimnasio, lo comparas, vamos a pensar, el agua, vamos a irnos al agua. El agua, si tú tienes una empresa que se dedica a la producción de cerveza, pues el agua es un insumo, ¿sí? Y entonces va a estar dentro de un costo, de tus costos variables. Produces más cerveza, vas a necesitar más agua y por lo tanto ese costo va a incrementarse conforme se incremente la producción. No es un costo fijo, pero si estás revisando el agua dentro de, por ejemplo, de una oficina, de una escuela, igual de un gimnasio, pues lo más probable es que sea un costo fijo porque no va a estar variando mucho. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, aunque de nuevo no va a ser un fijo de que siempre sea igual, más o menos sabemos que se va a pagar una cantidad similar cada mes de agua. ¿De acuerdo? Entonces, los costos fijos y variables sí tenemos que tener cuidado de identificar si se convierten en parte de nuestra producción o son como un complemento. Igual los impuestos. Los impuestos también pueden entrar en muchas categorías. Si nosotros estamos pensando en el predial, tenemos una propiedad,
¿sí? Donde estamos produciendo, bueno, el predial se vuelve un costo fijo, ¿sí? Pero si estamos pensando, por ejemplo, en acreditar el IVA, ¿sí? Ese es un costo variable, que en realidad no es que le cueste per se a la empresa, sino que lo tienen que, pues, acreditar, ¿sí? Lo tienen que mandar al órgano fiscalizador. Entonces algunos impuestos van a tener ese carácter. Por ejemplo, el IEPS, que es un impuesto especial a producción y servicios, pues entre más produce, pues más IEPS tienes que pagar. Entonces esto también es un costo variable, ¿de acuerdo? Entonces es importante ir identificando las naturalezas de los costos, porque en el siguiente análisis nos van a ser de utilidad. Por ahí tenemos alguno más. Estamos hablando de servicios, ya vimos salarios, rentas. Bueno, de nuevo, si tienes a lo mejor un software, bueno, también software de renta, pues también es parte de tu costo fijo. Ya dependerá a cuál sea tu actividad económica que te dediques para conocer a detalles cuáles son tus costos fijos y cuáles son tus costos variables. Una vez que ya los conocemos, ya los diferenciamos, ahora vamos a revisar cómo se comportan. Esos costos tienen un comportamiento que lo podemos nosotros graficar y nos van a ayudar. Esos costos, el costo total se puede descomponer en distintos costos, por ejemplo, en el costo marginal. Vamos a revisar con detalle qué es esto del costo marginal. Vamos a hacer un ejemplo numérico más adelante, pero aquí me interesa que quede claro primero la forma. Entonces, la forma del costo marginal nos dice que es de forma de una J. Entonces, vamos a revisar cómo se dibuja. Después tenemos el costo total medio, que nos dice que tiene una forma de una U. Entonces, vamos a dibujar nuestro costo medio. Y tenemos el costo variable medio, que tiene una forma de U un poco más alargada y tiene esta forma. ¿Vale? Otras características de estos costos, digamos, transformados, y vamos a revisar por qué es importante, es que la curva de costo total medio y la curva de costo variable medio cortan por el valor mínimo. Aquí tenemos costo marginal, tenemos aquí el costo total medio y el costo total, no, variable medio. ¿Qué nos falta aquí? El costo fijo medio. Y la verdad es que ahí se nota, ahí lo podemos nosotros ver, aunque está como un poco oculto. ¿En qué sentido? Bueno, sabemos que el costo total es la suma del costo variable y el costo fijo. Entonces, el costo medio, total medio, puede ser la suma entre el costo variable medio y el costo fijo medio. ¿Sí? Y esta suma, pues aquí vemos la diferencia. La diferencia es el costo fijo medio. ¿Sí? Observen cómo se va haciendo cada vez más pequeño. Y eso va a ser importante cuando hablamos de forma numérica, porque vamos a ver que a medida que crece la producción, los costos fijos se van haciendo muy pequeños. ¿Sí? Lo podemos ejemplificar de esta forma. Vemos la diferencia. Más o menos así va a ir disminuyendo ese costo fijo medio. Entonces no tiene mucho sentido aquí en una gráfica ponerlo, pero tiene connotaciones muy importantes. A veces podemos nosotros pensar en grandes empresas que son muy costosas, que tienen unos costos muy grandes, pero observen cómo el costo fijo medio, o lo que cuesta prorratear todos los costos fijos totales,
por las unidades de ventas cada vez se hacen más pequeñas. En otras palabras, cuando tienes un gran volumen de ventas, puedes tener costos fijos relativamente grandes. Es una propiedad muy interesante. Entonces, los costos fijos se vuelven relevantes, pero al mismo tiempo no tanto. Porque conforme vayas vendiendo más, esos costos fijos por unidad o medios, en promedio, van a ir disminuyendo. Y van a ser no cero, pero se pueden convertir en centavos, lo que te cuesta cada unidad de costo fijo. Entonces, por eso tenemos empresas muy grandes que tienen muchos trabajadores, que tienen muchas tiendas, que tienen muchos camiones repartidores, porque como sus ventas son gigantescas, los volúmenes de ventas, sus costos fijos son prorrateados y terminan siendo mínimos, ¿sí? Entonces, el costo fijo medio no va a ser tan relevante aquí en una estructura de costos. Ahora, ya que conocemos un poco sobre los costos medios y los costos marginales, vamos a revisar tres situaciones. Aquí en esta gráfica donde tenemos ventas o cantidad producida, vean que en este modelo estamos suponiendo que lo que producimos vendemos, y acá tenemos dinero o precios. Bueno, ¿por qué prefiero escribir dinero? Porque pues, los costos también son monetarios, no solamente el precio. Entonces aquí nosotros podemos tener tres situaciones. La primera situación es un beneficio económico positivo o extraordinario, y esto se logra cuando tenemos un precio por encima del costo total medio, o cuando el ingreso total obviamente es mayor al, perdón, el ingreso total es mayor al costo total, ¿sí? Que es lo equivalente a decir que el precio es mayor al costo total medio, y gráficamente nosotros lo podemos observar de esta forma. Vamos a graficar un precio, ¿sí? Lo dejamos aquí. Entonces observemos aquí, por ejemplo, podemos nosotros tener, vamos a pensar en una hamburguesa. Hamburguesa la vamos a 100 pesos o 100 unidades monetarias, si ustedes quieren, ¿sí? Bueno, 100 pesos cuesta una hamburguesa, algo no tan descabellado en México. Ok, entonces este es el precio y tenemos nuestra estructura de costos. Ahora, aquí la producción se va a determinar donde el precio, ¿sí?, toque con el costo marginal. Esto lo vamos a ver más adelante cuando vamos a estructurar de mercado con mayor detalle. Vamos a agregar un factor más, pero aquí tenemos solamente el precio. Bueno, aquí es donde se va a producir. Y la pregunta que te estabas haciendo es ¿por qué ahí? Bueno, tiene una razón. En este punto, si nosotros produjéramos menos de este punto, aquí, por ejemplo, observamos que la curva de costos marginales es cómo crecen los costos totales a medida que va creciendo la producción. Entonces, yo aquí tengo un precio de venta de 100, pero a mí me cuesta esa hamburguesa hacerla menos de 100 pesos, por ejemplo 90. Entonces yo me pregunto, si yo la vendo en 100 y me cuesta 90, ¿debería de producirla? La respuesta es sí, porque le vas a agregar 10 pesos, en este caso, a tus beneficios económicos, a tu utilidad neta, ¿sí? O antes de impuestos. Entonces, pues sí, adelante. Entonces sí la produces. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy o quiero producir una hamburguesa extra, pero el costo marginal de producirla es superior a 100? Yo puedo vender esa hamburguesa en 100 pesos, pero me costaría 110 producirla. ¿Me conviene producirla? La respuesta es no, porque le quitaría o le restaría 10 pesos a mis utilidad, a mis ganancias brutas. Entonces, pues no.
no debería de producir. Entonces, el punto donde ya no debería de moverme, o el punto óptimo, sería este, donde se intersecta el precio con la costo marginal. En realidad es el ingreso marginal, pero eso lo veremos en el siguiente módulo. Bueno, entonces aquí vamos a suponer que tenemos, en este sentido, 1000 hamburguesas. ¿Ok? Entonces ahí producimos 1000 hamburguesas y ahí deberíamos de producir en términos marginales. Ahora, ¿por qué alguien pensaría, por qué producir la hamburguesa 1001 me va a costar 110 y porque esa hamburguesa extra me va a costar más caro? Bueno, puede haber varios factores. Uno de ellos es qué tal si ya te acabaste algunos insumos y comprarlos de última hora de emergencia, a lo mejor te sale más caro. Tal vez tengas que pagar una hora extra a tu empleado, a quien esté haciendo, al cocinero que esté haciendo, el parrillero que esté haciendo la hamburguesa. Pues a lo mejor tienes que pagar extra una hora más o 20 minutos más, lo que sea. Entonces eso ya te aumenta el costo de la hamburguesa. Entonces, pues hasta 1000. ¿Sale? Ahora, eso no es el único análisis, porque aquí tenemos el costo total medio. El costo total medio va a ser muy importante porque nos va a indicar si vamos a tener ganancias o no. De nuevo, aquí tenemos precio, aquí tenemos cantidad. Si ustedes deben observar, todo esto de aquí son ingresos totales. ¿Por qué? Porque tenemos P por Q. Y entonces en P por Q nosotros podemos decir, aquí tengo el precio, que es de 100, aquí tengo la cantidad, que es de 1000, y aquí tenemos este ingreso. Bueno, no quedó tan... Todo este cuadrado sería las ventas totales. ¿Ok? Pero pues obviamente tengo costos. No todo esto va... Estos son mi ingreso total, ¿de acuerdo? Entonces tengo mi ingreso total, que va a ser P por Q, y lo vamos a poner, entonces, igual ingreso total, pero esto le necesito restar los costos totales, que están expresados en el costo total medio. Entonces, el costo total medio me dice que en promedio cuánto me cuesta producir cada hamburguesa. Muy bien. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es identificar dónde está el costo total medio, ¿sí? Y aquí, ¿sale? Aquí está. Entonces, en esta producción, voy a hacer un poquito aquí. En esta producción, este rectángulo, ¿sí? Serían, ahora sí, tengo mis ingresos totales menos costos totales expresados de forma media, y entonces aquí tengo mis beneficios o ganancias, beneficios económicos. Ese sería mi beneficio económico. De nuevo, el precio aquí, que es de 100, pues sería mi ingreso medio también. En este caso sería mi ingreso medio porque cada hamburguesa que vendo me aumenta en 100 pesos mis ingresos totales, y entonces cada hamburguesa me cuesta en promedio, fíjense que hasta lo podemos calcular aquí, 80. Y entonces ahora sí, tengo 100 menos 80, cada hamburguesa me ingresa 100 pesos a mi utilidad total, a mi ingreso total, y le resta 80 pesos a mi costo total. Entonces, pues son aquí medios, pero lo mismo, 20 pesos de ganancia tengo por cada hamburguesa. De ganancia bruta, no neta, porque todavía no estamos viendo impuestos. Ok, después 20 por
1000, pues estamos hablando de 20,000. Aquí hasta lo podemos calcular, ¿no? 20,000 pesos serían los beneficios. Muy bien, esa es la situación. Ahora, ¿qué sucede si estos costos incrementan? ¿Puede haber cambios en los costos? Claro que sí, es algo que nos enfrentamos a diario. Solamente que por practicidad, aquí, en lugar de simular un aumento en los costos, porque si ven, es jalar todas las curvas de costos hacia arriba, lo que hacemos típicamente es que podemos simular una disminución en el precio, que es equivalente. Entonces, ¿qué tal si el precio ahora de venta, ¿sale?, es de 80, equivalente, ¿sí? Entonces tú vendes una hamburguesa en 80 pesos, que coincide aquí, vamos a ver un poquito más exacto, coincide aquí con tus costos totales medios. Para empezar, tu producción ya cambia, ya no sería de 1000, sino que tenemos que revisar el nuevo punto. Este sería nuestro nuevo punto, la tangencia, y aquí la producción. A lo mejor ya aquí la producción ya no es de 1000, ya son de 900 hamburguesas. Ya se venden menos hamburguesas, ¿sí? Más costoso. De nuevo, lo que debemos hacer es aumentar los costos, pero si observas, es complicado aumentar toda la gráfica. Es lo mismo si nosotros disminuimos el precio. Y aquí el precio es muy interesante porque tenemos de nuevo un cuadrado con nuestros ingresos totales. Ahora vamos a poner de color naranja. Ese rectángulo, vamos a poner color naranja. Ese rectángulo aquí, eso nos indica nuestros ingresos totales. De nuevo, precio por cantidad, 80 por 900. Ok, pero también podemos nosotros restarle el costo total, que el costo total en este caso es de 80, ¿sí? O bueno, el costo medio es de 80. Cada hamburguesa me cuesta a mí en promedio venderla en 80. Entonces, cuando nosotros este rectángulo lo vamos disminuyendo porque tenemos que restarle los costos, nos damos cuenta que es igual. Entonces, si a mí me cuesta 80 en promedio de hamburguesa, yo la vendo en 80, se dice que estamos en situación de equilibrio o punto de equilibrio, donde el beneficio económico es nulo o normal. La empresa se encuentra en un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es muy importante porque nos va a indicar cuándo la empresa va a tener ganancias y cuándo va a tener pérdidas. Aquí visualmente observamos que si el precio es superior a los 80 vamos a tener ganancias, pero si el precio es inferior a los 80 vamos a tener pérdidas. O lo equivalente es que si mi estructura de costos sube más allá de 80, voy a tener problemas porque voy a vender menos. ¿Qué tal si el precio lo seguimos disminuyendo? ¿Sí? Y ahora lo situamos en 70. Observen cómo, de nuevo, el precio es el que estamos disminuyendo por practicidad visual, pero obtenemos el mismo resultado. Como ahora el precio es menor, vamos a producir menos, ¿sí? Por este 900 ya no es 900, es 800. Y vamos aquí a revisar nuestro ingreso. Aquí tenemos el ingreso total. Y bueno, esto sería lo equivalente. Ya sabemos que eso sería nuestro ingreso total porque tenemos P por Q, precio por cantidad. Bueno, ahí está. Ahora tenemos que quitarle los costos, ¿sí?
Sin embargo, ahora la hamburguesa me cuesta producirla más de 70 pesos. Entonces, este costo, este ingreso lo tenemos que restar. Y observen cómo nos vamos de nuevo hasta la línea de costo total medio. Porque en promedio, mejor aquí cada hamburguesa pues me está costando los 80. Puede ser. ¿Sí? 80 o incluso más me podría costar. Bueno, entonces aquí quiero que observamos que en cada hamburguesa en promedio yo le pierdo 10 pesos en este ejemplo. Entonces este rectángulo ya no es beneficio, tampoco punto de equilibrio, estas son pérdidas que va a tener el empresario. Esto es importante porque aquí podemos visualizar cómo es importante mi costo medio, cuánto me cuesta en promedio cada hamburguesa y también dónde está mi precio. Lo importante también es observar dónde está mi costo variable medio, porque observen, si tu precio se ubica entre el costo total medio y el costo variable medio, pues vas a tener pérdidas, ¿sí? Ahora, también en la medida que el precio va disminuyendo y vamos sobre todo produciendo menos, observen cómo el costo total medio se va incrementando, ¿sí? Eso quiere decir que estás perdiendo algunas ventajas que se conocen como economías de escala. Cuando tú compras en volumen, obviamente tu costo total medio empieza a disminuir, ¿sí? Porque estás comprando para producir 800 hamburguesas, 900 hamburguesas, 1000 hamburguesas. Sin embargo, si estás vendiendo menos, y a lo mejor estás vendiendo 500 hamburguesas, pues el costo total medio puede incrementarse. Es decir, te puede salir más costoso en promedio producir 500 hamburguesas a producir 800. Hay un efecto, hay una ganancia ahí, porque todos sabemos que compras al mayoreo o en volumen, nos hacen un mejor precio, nos dan descuentos y eso obviamente impacta en mis costos. Y por último, aquí podemos revisar si esta empresa debería estar operando o ya debería cerrar. La verdad es que en el mundo real las empresas no cierran si tienen un mal mes o tienen una mal semana. Son pérdidas que son recurrentes. Sin embargo, si hay un punto donde podemos decir que no hay retorno. Y ese punto es si nuestros costos siguen incrementándose o equivalentemente aquí lo mismo a que nuestro precio vaya disminuyendo. Entonces, si ese precio disminuye y se ubica, por ejemplo, en 50, aquí vamos a tener un grave problema. Primero porque la producción de nuevo va a disminuir. Ya no va a ser una producción de 800, sino puede ser una producción de 600 hamburguesas, por ejemplo. Eso hace, vamos a traernos aquí este rectángulo, esto hace que se achique mi rectángulo de ingreso total, ¿sí? Mi ingreso total ahora es este. Sin embargo, mis costos van a ser más grandes. Mis costos van a ser, el costo medio va a estar hasta acá. En otras palabras, aquí tengo lo que me cuesta producirlo. Puede ser equivalente también a 80 o tal vez un poquito más, ¿sí? 80, 85, un poquito más, porque obviamente estoy perdiendo, aquí estoy perdiendo un poco de ese beneficio de compras al mayoreo. Este me cuesta 82 y yo lo estoy vendiendo en 50. No, mis costos se están incrementando por diversas razones, pueden ser. Entonces, este punto ya es un punto peligroso porque tenemos pérdidas que son muy fuertes,
¿sí? Estamos perdiendo aproximadamente 32 pesos por cada hamburguesa que se vende. O nuestros costos son 32 pesos más altos que nuestros ingresos en promedio por cada unidad que vendemos. Entonces estamos teniendo un problema. Entonces, por un lado, perdemos en beneficios en compras al mayoreo y puede haber varios factores que estén incrementando estos costos totales medios. Puede ser desde una recesión, puede ser que otros insumos estén más altos, pueden ser que los salarios también se estén incrementando, impuestos, bueno, varias situaciones. ¿Sale? Pero aquí lo más probable y lo más conveniente es que el empresario cierre. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no tenemos la capacidad de cubrir los costos o la totalidad de los costos fijos. ¿Sí? Cuando tú no tienes esa capacidad, porque ya el precio está por debajo del costo variable medio, te vas a tener muchos problemas. ¿Qué sucede? Bueno, piensen ustedes en esto. Si ustedes no pagan la renta completa a su arrendador, bueno, pues puede ser que te cierre. Si tú no pagas servicios completos a la empresa de agua, de luz, de gas, bueno, puede ser que se quedan multas, obviamente te pueden cerrar. Entonces, si te cierran esos insumos como produces, si tú no le pagas a tus trabajadores, que es un costo fijo muy importante, bueno, puedes tener huelgas, puedes tener demandas, y entonces eso te hace más costoso la operación. Cuando tu precio o tus costo variable medio está por encima del precio de venta o de tu ingreso medio, en este caso, pues es más conveniente cerrar. Alguien diría, bueno, y si le inyectamos capital a esto, pues también se puede, pero sin embargo, ya sería, digamos, otra situación. Ya internamente ya no te da la empresa, tendría que venir un apoyo externo a poder levantar esta operación. Pero sí, visualmente podemos ver cómo la estructura de costos es muy importante para conocer cómo está la empresa. Tiene ganancias o beneficio económico extraordinario, punto de equilibrio, pérdidas e incluso el punto de cierre. Muy bien, entonces esto nos lleva a la oferta. ¿Qué es la oferta? Vamos a conocer, es el complemento de la demanda. Ya vimos todo un módulo donde revisamos al consumidor y ahora nos estamos enfocando mucho al productor. Recordemos, el consumidor quiere comprar al menor precio posible, lo más posible al menor precio posible. Y por otro lado, el productor te quiere vender lo más alto posible, es decir, el precio y la mayor cantidad posible. Entonces, si observan, tienen objetivos diferentes. ¿Sí? Eso vamos a ver en el próximo módulo, cómo se ponen de acuerdo. Sin embargo, aquí podemos nosotros ilustrar muy bien lo que sucede con la oferta. La oferta va a estar determinado con una función matemática, que es la cantidad ofrecida del bien A está en función, obviamente, de la oferta, del precio del mismo bien, de los factores de producción, la tecnología como Z y H, cantidad de empresas. Entonces, nosotros sabemos en este momento que como el empresario te quiere vender lo más caro posible y la mayor cantidad posible de unidades, esta oferta va a tener una pendiente positiva. ¿De acuerdo? Esa pendiente positiva es la que va a tener la oferta. Entonces hay otros factores. Si hay un precio determinado, por ejemplo, este precio de aquí, ¿sí? A ese precio, el empresario te va a querer vender esta cantidad. ¿Sale?
que lo podemos denominar como P1 U1. Ahora, si el precio sube por algún motivo, no nos va a interesar tanto el por qué en este ejemplo en particular. Si sube, pues obviamente el empresario, o sea, que debe vender más, es obvio, tiene incentivos a venderte más. Entonces aquí a P2 que debe vender puros, ¿vale? Y entonces por eso tiene una relación positiva. Ahora, es lo mismo. Cuando hay un aumento en el precio del bien que se está ofertando, no hay desplazamiento de la oferta, solamente hay cambios sobre la misma oferta. Pero ¿qué sucede si hay un aumento en el precio de los factores de producción? Por ejemplo, salarios. ¿Qué tal si mañana el presidente anuncia que todas las empresas deben de pagar el doble a sus empleados? ¿Eso le va a afectar a la oferta? Claro que sí. La oferta le afecta a la oferta porque los costos se están incrementando, ¿sí? Entonces, como los costos se están incrementando, va a poder producir menos el producto. Algunos no van a poder sostener esos salarios y van a tener que prescindir de trabajadores. Si hay prescindir de trabajadores, obviamente la producción disminuye. Ya lo vimos, nuestra función de producción entre más trabajadores más aumenta, pero entre menos trabajadores pues va a disminuir. Entonces eso hace un desplazamiento de la oferta, la va a disminuir. Cuando la disminuye es un movimiento hacia la izquierda, ¿sale? La oferta se mueve hacia la izquierda y entonces quiere decir, observen cómo si el precio es P2 y hay un aumento en los factores de producción, disminuye. ¿Qué quiere decir? Que a ese mismo precio de venta de P2 va a tener que producir menos, o está dispuesto a producir menos. Entonces una cantidad muy similar a Q1, que está el símbolo, ¿sale? La tecnología Z generalmente es lo contrario. La tecnología generalmente nos va a incrementar nuestra oferta. ¿Por qué? Bueno, esto es relativamente simple. La tecnología lo que hace es que por un lado nos puede abaratar la producción, algunos factores de producción, y entonces eso puede ser que contratemos más y podamos producir más. Por otro lado, también la tecnología está enfocada en hacer más eficientes los procesos, más rápidos también. Entonces al final es este efecto, termina incrementando la oferta, que siempre va a ser hacia el lado derecho. De nuevo, fíjense cómo si el P2 se mantiene, el precio, lo que se va a producir es más. Entonces por eso se dice que hay un desplazamiento hacia la derecha. Lo mismo ocurre con cantidad de empresas. Si hay más empresas produciendo, es decir, piensa ahora en el tema de los cubrebocas. Si tienen muchísimas empresas más que entran a producir cubrebocas, pues la producción de cubrebocas se incrementa. Entonces al mismo precio, pues va a haber más producción total porque hay más empresas que están produciendo ese bien. Entonces hay un desplazamiento hacia la derecha. Si por algún motivo disminuye la cantidad de empresas, va a haber una disminución de la oferta, se va a hacer hacia la izquierda. ¿Esto puede ocurrir? Bueno, sí, puede ocurrir en mercados muy particulares. Piensa si ocurre un desastre natural, se pueden ver afectadas cosechas, se pueden ver afectadas suministro de algunas piezas, y eso va a provocar un cambio en la oferta. O la tecnología, piensa por ejemplo en la producción de cámaras instantáneas, pues se ha reducido significativamente en los últimos años, de discos compactos. Entonces también la oferta puede
disminuir porque hay menos empresas interesadas en producir esos bienes en particular. Entonces, considerando estos factores, bueno, es que la oferta va a estar cambiando y esos factores pueden ser o van moviéndose a través del tiempo. Muy bien. Vamos a revisar el excedente del productor, así como revisamos el excedente del consumidor. Dijimos que el excedente del consumidor es aquello o la diferencia entre el precio de venta y la disposición a pagar. Aquí entonces va a ser la diferencia entre el precio de venta y la disposición a comprar. ¿Sí? No, a vender. Aquí tenemos, por ejemplo, si el precio de venta es P1, en este caso, el excedente del consumidor, obviamente el precio, ¿sí? Y la cantidad va a ser esta. Pero aquí hay una parte de la oferta que se va a estar beneficiando. Por ejemplo, si aquí tenemos, vamos a ilustrar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este P1, pero un oferente está dispuesto a vender a este precio, pero le están pagando este precio de acá. Pues obviamente el diferencial es un beneficio para él. Sí, igual aquí tenemos este precio de compra y está dispuesto a vender a este precio, pues ese diferencial es un beneficio. Todo esto se conoce como el excedente del productor y es este triángulo que se pinta aquí. Es de nuevo la diferencia entre el precio de venta o de compra que se realiza y la disposición a vender o el precio que el productor está dispuesto a vender sus unidades. Al igual que el excedente consumidor es una medida de beneficio, pero ahora para el productor. Básicamente de eso se trata el excedente del productor. Entonces, en este módulo aprendimos sobre el productor, cómo toma las decisiones. Y bueno, te invito a que sigas en los demás módulos y también a que te suscribas a nuestras diferentes redes sociales. Economía-HD para Twitter e Instagram. Economía HD en Facebook y Economía HD oficial en YouTube. Entonces, espero que este contenido te haya sido de utilidad. Lo compartas para que más personas lo conozcan. Y nos vemos hasta la próxima.